Buenos días, buenas tardes a todos cuando estén viendo este material. Somos el grupo de, bueno, Facundo Maidana, quien les habla, y Alejandro Romanazzi, y estamos acá para mostrarles nuestro proyecto llamado dia.calc para la materia Seminario de Actualización 2, y estamos en el corriente año 2023. Vamos a pasar un poco a explicarles de qué se trata este proyecto y cuál fue nuestra motivación para poder emprenderlo. Vamos a ir un poco por la bienvenida del proyecto y la introducción. En primer lugar, bueno, estamos acá parados por dos cuestiones. Una, que tenemos un muy buen trabajo que defender. Dos, una idea brillante. Cuando comencé el tratamiento para la diabetes, personalmente, tuve que incorporar muchas herramientas a mi vida, las cuales fueron bastante difíciles de dominar. Una de esas herramientas era el cálculo de insulina. Y este cálculo, a pesar de no ser complicado, era un poco engorroso, porque tenía que estar fijándome en muchas informaciones de los alimentos y viendo las propiedades nutritivas de cada uno. Y este cálculo lo hacía de forma manual, casi usando medios tradicionales como una hoja o un papel, casi 4 veces al día. Entonces, por ello, eh, la idea que tuvimos con Alejandro posteriormente fue tratar de encontrar la manera de poder subsanar esta necesidad de cálculo y crear una aplicación que nos permita hacerlo de forma automática, y también usando una base de datos de forma que no tengamos que estar recordando cada propiedad de los alimentos, y haciéndole la vida más fácil a los usuarios que puedan probar y tengan el lujo de usar esta aplicación. Bueno, junto con mi compañero vamos a mostrarle ahora todo lo que conllevó este software y lo que fue su desarrollo. Bueno, como bien mencionaba Facundo, es toda una problemática para el diabético el aprender a hacer estos cálculos y a retener también la información nutricional de los alimentos. Entonces, nuestra idea y como objetivo principal es facilitar este control de la glucosa a través de una web app que más adelante les mostraremos, y a su vez también de nuestra parte poder dominar tecnologías innovadoras que próximamente las presentaremos. El alcance de nuestro proyecto es calcular y mostrar la insulina recomendada para el usuario. Cabe destacar que cada cuerpo es particular, por lo tanto, lo que muestra como resultado de esta aplicación es siempre una recomendación y no con exactitud lo que uno debe de inyectarse para bueno, un correcto control. Y como límite, nosotros nos limitamos a utilizar una base de datos que hemos encontrado en línea, brindada por una universidad de acá de Argentina. Entonces, a partir de esto surge nuestro proyecto. En nuestro proyecto hemos utilizado tecnologías que muchas son de renombre. Dentro de las complementarias tenemos lo que ha sido Discord, principalmente para la comunicación entre Facundo y yo. Hemos utilizado el tablero Trello para poder manejar las tareas y la división de las mismas, para poder llevar a cabo el desarrollo, y también para ir colgando algunas ideas o algunos puntos a revisar más adelante entre el equipo. Luego hemos utilizado Git y GitHub tanto para repositorio como para control de versionado, para que tanto Facundo como yo podamos trabajar cada uno desde nuestras propias workstations. Luego Visual Studio Code como plataforma para desarrollo de código, que es una de las más utilizadas hoy en día. Y por último FastAPI, que es un framework de backend justamente para Python. Ahora, en lo que son las tecnologías troncales Sí, para el tenemos, desarrollo, te cedo a vos, Facu, para que sí, presentes. de 10 de 10. Bueno, en las tecnologías troncales lo que tenemos es, por un lado, la base de datos, el servidor donde han estado residiendo
absolutamente todos los alimentos que hemos puesto, que es MongoDB, una base de datos no relacional, la cual, bueno, tiene como algunas características clave los atributos no homogéneos, ya que, bueno, no tenemos la necesidad de usar tablas y valores fijos de SQL, sino que usamos documentos. Por eso es una base de datos orientada a documentos, justamente. Otra de las características clave es también la flexibilidad y la facilidad de evolucionar a medida que la base de datos necesita cambios. En este aspecto se puede destacar lo sencillo que es modificar los documentos y lo rápido que se integran estos cambios a la base de datos. También es importante destacar que estos documentos de los que estamos hablando se agrupan en colecciones, las cuales agrupan documentos similares y no necesariamente tienen los mismos campos. Por eso estamos hablando de que tenemos un esquema flexible. Por otro lado, el servicio que decidimos implementar dentro de esta base de datos es MongoDB Atlas. Es un servicio que incluye esta base de datos, que es una forma de gestionar los datos dentro de la nube, de tal forma que los mismos están almacenados en un clúster de 512 megas. Justamente la versión gratuita de MongoDB Atlas nos permite hasta 512 megas, lo cual es totalmente suficiente para probar el servicio y comprobar su excelente funcionamiento. Luego, la otra tecnología que hemos implementado es React.Py. Es bastante reciente su lanzamiento. Ha sido en junio de 2023. A fecha de grabación de este video estamos en noviembre. Así que es algo bastante nuevo. Cabe destacar que su documentación oficial no está terminada al 100%. Está en desarrollo. Así que nos hemos limitado a lo que se puede hacer hasta el momento y a las características que nos brinda. React.Py, como su nombre lo dice, es muy intuitivo. Viene de una mezcla de React por parte de los componentes y se utiliza el lenguaje Python, es decir, la sintaxis de Python para programar estos componentes. Entonces, esta mezcla es el producto de lo que es React.Py. Ahora, React.Py es un server-side rendering y es muy parecido al funcionamiento en React y a su rendimiento en sí. Como no está terminado del todo y no sabemos el alcance máximo que puede llegar a tener, no podemos dar una conclusión de si es mejor, si es más rápido o qué ventajas o desventajas presenta ante React. Pero en nuestro desarrollo lo que hemos percibido es que es muy rápido, porque también tiene implementaciones de caché por parte de Python. Por lo tanto, el desarrollo y el deployment es bastante ágil y rápido. Así que en cuanto a rendimiento está bastante bien optimizado. En cuanto a escalabilidad, al igual que React, al trabajar con componentes, nosotros tenemos la posibilidad de crear los componentes que nosotros necesitemos, y a medida que vayamos agregando más, simplemente los vamos creando y luego los llamamos dentro de otros componentes, permitiendo ir encapsulando en código y hacerlo fácil de mantener y legible. Entonces nos da mucha comodidad a la hora de desarrollar. Y por último, React.Py, para utilizarlo nosotros hemos utilizado Ubicorn, que es un ASGI o un Asynchronous Server Gateway Interface, y FastAPI para poder utilizar como framework de backend sobre Ubicorn. Por último, queríamos hacer la demostración del proyecto, de lo que hemos desarrollado, y ver
cómo funcionan estos componentes y cómo es esta sintaxis de Python aplicada a los componentes. Dale. Bien, acá bueno, estamos en la interfaz del proyecto. Como verán, tenemos una interfaz sencilla hecha con React.Py, en la cual bueno, tenemos todos los valores que hemos utilizado para programar esta calculadora. En primer lugar, quiero aclarar que el único dato que usamos en la base de datos, en el caso de los alimentos, son los carbohidratos, ya que la mayor parte de las cuentas se realizan con esta propiedad, justamente con los carbohidratos. Por lo tanto, vamos a explicar los términos en relación a esta propiedad de los alimentos. Bueno, en primer lugar, tenemos como primer dato el nivel de glucosa. El nivel de glucosa normal es de 110 y lo vamos a ingresar acá en la calculadora. Bien, más adelante tenemos lo que es el ratio de insulina. Cabe aclarar que el ratio y el factor de sensibilidad, que son los dos valores que están abajo, nos los da o lo vamos viendo con el médico / nutricionista. Es decir, es un dato médico del cual desconocemos al principio del tratamiento, pero que más tarde nos es facilitado. Entonces, antes de usar la calculadora, es conveniente consultarlo con el médico de cabecera. Bien, como ratio, mi ratio por ejemplo es de 50, perdón, de 10 unidades. Y bueno, abajo del ratio, que el ratio es la cantidad de carbohidratos que básicamente nos inyectamos por una unidad de insulina. Es decir, si yo como o estoy por comer un alimento que tiene 10 carbohidratos, justamente me tengo que inyectar una unidad de insulina, perdón. Por otra parte, tenemos el factor de sensibilidad de insulina, que esto consiste en la cantidad de glucosa que va a bajar o que va a ocupar una unidad de insulina. Tenemos que saber que yo al inyectar mi insulina estoy regulando mi glucosa para abajo, es decir, la baja a esta glucosa, la baja para yo poder comer el alimento con normalidad, como si mi cuerpo estuviese segregando esa insulina perdida. Entonces mi factor de sensibilidad es de 50. Bien, por otra parte, la cantidad de porciones del alimento, podemos poner una porción en este caso. Y ahora, para cada alimento hemos decidido, para mayor facilidad, para no darnos tanta complejidad en el cálculo, hemos decidido usar un input o un checkbox que indica la categoría del alimento que estamos por consumir, y otro que nos permite seleccionar el alimento en sí. Entonces, cuando yo cambie la categoría de mi alimento, vamos a ver y vamos a probar con carnes. Vamos ahora a seleccionar uno de los elementos que está en esta categoría. En este caso, vamos a probar con un bife cocido. Ahora, si le damos al botón de calcular, nos aparecerá automáticamente el resultado del cálculo, que es en este caso una unidad de insulina. Como habrán visto, la interfaz es un poco sencilla, ya que bueno, tuvimos limitaciones a la hora de poder tener un poco más de margen de diseño. Por ahí los colores los hemos decidido así, ya que son colores simples a la vista, suponiendo también que hay gente de edad avanzada que puede llegar a hacerle útil este proyecto, y hemos pensado también un poco en ellos y crear una interfaz no muy atractiva, pero sí sencilla y fácil de utilizar. Por abajo tenemos los créditos, nuestros legajos, y también tenemos el nombre del proyecto. Bueno, cabe destacar en estos select, donde nosotros seleccionamos qué categoría y qué alimento queremos, aquí hemos hecho uso de los componentes y de algo clave en React,
que es el useState y el useEffect, que nos permiten renderizar cierto código o cierta sección sin tener que renderizar toda la página completa. Es decir, si yo cambio aquí a otra categoría, por ejemplo azucarado, ya me trae de la base de datos de acuerdo a la categoría seleccionada. Dicho sea de paso, si yo selecciono y vuelvo a hacer el cálculo, me tirará la recomendación posterior al cálculo. Esto sería en sí el proyecto. Ahora vamos a ir a explicar qué hay por detrás, cómo están programados los componentes, cómo son llamados, cómo están encapsulados y también un poco la complicación que hemos tenido nosotros con el tema de los estilos, en otras palabras, con el CSS. Bien, como podemos ver, estamos ya en el código del proyecto. Bueno, en primer lugar, queríamos mostrarles la conexión, el archivo de conexión que tenemos del proyecto con la base de datos. Como podemos ver, tenemos digamos una extensión o un módulo que se llama PyMongo, que nos permite trabajar con bases de datos dentro de lo que es Python. Y de ese módulo importamos únicamente el cliente o el Mongo Client. Después tenemos lo que es la URI de Mongo, es decir, la URL o el localizador de recursos que nos lleva a lo que es la base de datos, en este caso nuestro clúster que tenemos reservado para esta aplicación. Y lo que hacemos en el resto del archivo es, en pocas palabras, importar cada una de las colecciones que les habíamos comentado anteriormente, que poseen cada uno de los alimentos separados en categorías. Bien, luego de realizar la conexión, nada más queda, bueno, llamarla. Y bueno, ahora vamos a ir a ReactPy en sí, cómo funciona internamente, y para eso vamos a ir al archivo main, que sería el principal, el que se termina ejecutando. Y como pueden ver, es una estructura bastante similar a la de React, en donde tenemos una función principal, en donde en este caso nosotros devolvemos un div que incluye 3 componentes más. Ahora, este componente que incluye otros componentes es como nosotros hemos ido trabajando y encapsulando los componentes para hacerlo al código más legible. Podemos ver, por ejemplo, el del Navbar. Si nosotros vamos al Navbar, podemos ver aquí cómo está creado. Consta de un título principal, que en este caso, bueno, tiene el nombre del proyecto, de AppCalc, y un párrafo donde podemos observar que cada uno tiene su propio estilo, y esto es algo que nos ha complicado bastante a la hora de desarrollar, porque no pudimos integrar una hoja de estilo por aparte y luego llamarla al código, sino que hemos tenido que integrar las líneas de código de CSS conjuntamente con las funcionalidades. Como pueden ver, en el div que nosotros llamamos dentro de Navbar, tenemos sus propios estilos, y esto hace bastante engorroso el desarrollo en sí. Como ReactPy no está terminado, suponemos y creemos que, bueno, esto va a cambiar, que no va a funcionar así completamente, sino que se va a poder hacer algo más tradicional, como por ejemplo importar un archivo CSS. Y bueno, lo que tenemos dentro de Navbar es este div con el h1 y el párrafo, y después llamamos a otro componente ulNavbar que también tiene otros componentes llamado botón Navbar, y así sucesivamente vamos encapsulando el código y vamos haciendo de algo más general a lo particular. Después, si nosotros pasamos por ejemplo a body, que tenemos el código más fuerte, el troncal del funcionamiento, aquí podemos encontrar lo que es el useState,
que es la misma funcionalidad que tiene React. ¿Qué es el UseState en términos simples? Es, si se quiere decir, una bandera o un conjunto de datos en el que cuando cambia el estado activa un trigger, y eso nos permite a nosotros llamar, por ejemplo, una función useEffect para renderizar cierta porción de código, como explicábamos al inicio, y no a toda la página en sí. ¿Para qué utilizamos el useState? Por ejemplo, en la muestra de la recomendación de las unidades de insulina. En la ejecución del proyecto no se recarga toda la página, sino que una vez que le damos al botón calcular, se dispara ese activador y aparece directamente el texto. Bueno, de ahí tenemos un poco lo que es el cálculo. Si querés comentarlo, bien, Facu. Sí, bueno, esa es la función que va a usar este useState que mencionó mi colega Alejandro. Bien, como tenemos acá y podemos presenciar lo que hace la primera parte de esta función en términos de variables, es importar cada una de las colecciones o cada una de las digamos de los inputs o entradas que tenemos en nuestra aplicación, ¿sí?, en forma de variables tipo entera. Entonces digamos, el valor de glucosa que nosotros hayamos ingresado, tanto el ratio como el factor y también el número de porciones, lo vamos a integrar en esta parte del código. También tenemos el nombre del alimento y la categoría, que lo vamos a almacenar como una variable de tipo string, ¿sí? Y lo que vamos a hacer con esas variables va a ser usarlas para poder localizar dentro de la base de datos de forma directa la cantidad de carbohidratos que corresponden a ese alimento. También lo que hacemos más abajo es hacer un parseo de la cantidad de carbohidratos en forma de punto flotante. Y por último decidimos igualar todo esto a lo que es el cálculo, que es toda esa ecuación que podemos visualizar, que básicamente consiste en multiplicar la cantidad de carbohidratos por las porciones, dividir ese resultado en el ratio, luego restar el nivel de glucosa menos la constante de 150 y dividir todo este valor por el factor. Bien, la variable que estamos mencionando de 150 es una variable que suele ser tomada en la mayoría de los cálculos de calculadoras Bolo o calculadoras de insulina. Bien, por otra parte tenemos bueno, el texto unidades. Hemos hecho simplemente una conversión. Si en el caso de que nos sugiera una unidad de insulina nada más, el texto nos va a mostrar una unidad en lugar de unidades en la interfaz. Simplemente se trata de un retoque de interfaz. Por último, lo que vemos abajo como función de setCalculus viene siendo la función que va a modificar el estado que tiene el cálculo de la insulina en forma de un string, que es el que nos mostraba abajo cuando le dábamos al botón de calcular. Bien, para completar este análisis que estamos haciendo, podemos visualizar que tenemos varios componentes. Sin ir más lejos, abajo de todo ese código tenemos lo que viene siendo un return que va a retornar los componentes HTML que hemos usado para desarrollar la interfaz. Y si vemos en el panel izquierdo de nuestro editor de código, tenemos absolutamente todos los componentes separados en código .py, o sea, con la extensión de Python, que nos permitió dividir y organizar el proyecto de manera más eficiente y, por supuesto, aplicar el principio de React en Python, que es la división de componentes y la
y la llamada o utilización de los mismos desde nuestro cliente o body. Y un último punto a resaltar es que bueno, aquí podemos ver que en cada componente o en cada carpeta de los componentes, cuando se ejecuta el proyecto, se generan estas carpetas PyCache que lo que hacen es hacerlo mucho más fácil a la ejecución, mucho más rápida y ágil, guardando cierto trozo de código en la memoria caché. Entonces esto lo podemos ver reflejado en varias secciones del código, por ejemplo tanto en la llamada de la base de datos como en los componentes en sí y en el componente troncal de main también. Entonces esto es lo que nos permite trabajar de una manera rápida y bastante ágil con React.Py. Ahora por último vamos a hablar un poco de las conclusiones del proyecto y dar un cierre a este video. Cabe destacar que el código y el link del repositorio van a estar en la descripción de este video, y cualquier cosa nos pueden escribir por GitHub. Bien, como conclusión de este proyecto podemos destacar lo importante que fue la utilización de una tecnología innovadora, porque hemos decidido usar ya ambos una tecnología que no habíamos visto nunca. Sin embargo, lo que hay que destacar, bueno, es que tanto Alejandro como yo somos pythonistas o usuarios de Python frecuentes, y nos ha encantado la idea de poder desarrollar aplicaciones frontend en esta plataforma de Python, y nos da, bueno, la esperanza de que podamos seguir laburando o trabajando en este grandioso lenguaje de programación. Como conclusión, también en cuanto al proyecto, podríamos establecer algunas conclusiones simples. Bueno, en primer lugar, necesitamos más tiempo para que esta aplicación o esta tecnología maduren, de tal forma que podamos implementar diseños más avanzados y mecánicas también más avanzadas. Cabe destacar que la documentación de este framework, que es React.Py, está bastante incompleta al día de hoy, ya que literalmente ha salido hace menos de 6 meses tal tecnología. Por lo tanto, es una cuestión de tiempo y seguramente recursos económicos, el poder ver el potencial que tiene esta aplicación, que ninguno de los dos duda va a ser una grandiosa tecnología a implementar. Por otro lado, queremos establecer lo importante que fue para nosotros esta materia, y una de nuestras favoritas, ya que nos dio el espacio para poder realizar un proyecto usando una tecnología innovadora. Y este proyecto fue hecho en el contexto de una necesidad muy importante que uno de los dos tenía. De hecho, bueno, los dos somos afectados en el tema y hemos decidido emprenderlo con un poco de incertidumbre al principio, pero con un buen resultado al final. Bueno, no sé si Alejandro quiere establecer alguna conclusión o decir alguna de sus puntos de vista. Bueno, un poco más de lo que decía Facu, una tecnología muy potente, con mucho por desarrollar todavía. Está bueno para aquellos que programan en Python, es una sintaxis sencilla y el manejo de componentes es una curva de aprendizaje exponencial y permite proyectos bastante buenos de magnitudes grandes. Entonces, bueno, esperemos que en este tiempo vaya el proyecto tomando madurez para poder realizar nuevas pruebas, nuevos retos o desafíos. Y bueno, por último, agradecer a la cátedra de Seminario de Actualización 2 y al profesor Marcelo Roldán por la oportunidad. Así que bueno, esperemos que les haya gustado esta tecnología. Insisto, estará todos los links, tanto del repositorio como de la documentación, como algún contacto seguramente de nosotros, para quien necesite o desee contactarse.
Así que bueno, muchas gracias y eso sería todo de nuestra parte.